Buenas tardes a todos. Como director de la cátedra InBrain Neurociencia Integrada y Bienestar, me produce gran satisfacción ver tantas caras conocidas y también tantas caras de gente joven. Como os digo en clase, representáis no solo el presente, sino también el futuro. Y hoy vamos a fundir el pasado con el presente y además el futuro. Comenzamos un nuevo curso, 24-25, con el compromiso de la cátedra InBrain de ofreceros a lo largo del curso diferentes actividades de promoción de la investigación, de formación académica de excelencia y también de un impulso de las actividades de difusión y transferencia de conocimiento. Nos acompaña el doctor Jesús Romero Imbroda, que está a mi izquierda del todo, que es el CEO de la empresa Medical InBrain, nutricia de la cátedra InBrain, y además es neurólogo, jefe de neurología del servicio de neurología del Hospital Quirón de Málaga, y yo diría además que es un visionario donde en la incertidumbre ve oportunidades. Hoy rendimos homenaje a don Santiago Ramón y Cajal. Como ya sabéis, don Santiago Ramón y Cajal fue una figura destacada, le dieron el premio Nobel, y como decía Cicerón, la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Por eso hoy recordamos su figura, porque como sabéis, le ofrecieron el premio Nobel, o se lo ganó, más bien se lo ganó en 1906, y compartió el premio Nobel con Camillo Golgi. Es curioso que compartiendo el premio con Camillo Golgi, de hecho utilizó su tinción argéntica y demás, como luego podrán contar nuestros ponentes, pero tenían una rivalidad científica tremenda. Entre Cajal y Golgi tenían una rivalidad científica tremenda, que luego ellos podrán contar o podréis preguntar en qué consistía. Yo no quiero hacer más spoilers porque luego quizá hablen de ello o no, o podréis preguntarle a ellos que saben mucho más sobre Cajal que yo. Hoy contamos con la presencia del doctor Pedro Serrano Castro, que es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Regional Universitario y además de Vitas Málaga también, y su vocación docente pues la cubre como profesor asociado de esta facultad. Como veis, uno va teniendo la tendencia fisiológica de rodearse y colaborar con grandes profesionales, como son ellos, y además encima son grandes personas. Además, hoy abrimos las puertas de nuestra casa, la Facultad de Medicina y en concreto esta aula magna, que es donde se hacen los actos institucionales importantes. Muchos de vosotros es la primera vez que estáis aquí. Pues abrimos las puertas de esta aula, que no se la abrimos a cualquiera, pues se la abrimos al doctor Antonio Campos, que ya ha estado aquí previamente, pero se la abrimos una vez más porque es su casa. Y el doctor Antonio Campos Muñoz es catedrático de Histología de la Universidad de Granada y además es vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Y contaré como anécdota, porque me veo obligado a contarlo, que ocupa el asiento número 38, donde precisamente estaba sentado don Santiago Ramón y Cajal. Algunos pensaréis, vaya casualidad. Y yo os digo que a medida que nos van saliendo canas, la casualidad va cambiando a causalidad. Y es el caso de don Antonio, del profesor Campos, que si está sentado precisamente en ese sillón no es casualidad, es porque por méritos propios se ha ganado sentarse en ese sillón. Como veréis, tenemos dos grandes ponentes y abran bien los ojos y sueñen, ¿vale? Les dejo con ellos, que van a empezar la presentación. Muchas gracias.
Ahora. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Bueno, después de esta presentación va a ser difícil estar a la altura del reto que nos ha planteado el profesor Narváez, pero bueno, vamos a intentarlo. Desde luego, en el caso del segundo ponente no va a caber ninguna duda y creo que tendréis un privilegio de poder escuchar una conferencia del profesor Campos, ¿no? En mi caso voy a intentar transmitiros un poco de esa ilusión por la medicina. Soy gente muy joven, veo caras de alumnos de medicina recién llegados y la intención de esto es trasladar precisamente esa ilusión por la medicina, esa vocación por la medicina y en concreto por esa parte esencial de la medicina que nosotros consideramos que debe ser la investigación científica. No existe médico que no sea buen médico si no guarda una parte de su profesión a ese componente de curiosidad científica que debemos de tener. No seremos buenos médicos si no incorporamos esa parte de curiosidad científica y eso se sustancia en la investigación científica. Por tanto, vamos a ello. El título de la charla es Las mariposas del alma, el vuelo de las mariposas del alma. Eso hace referencia a aquella expresión con la que Santiago Ramón y Cajal hacía referencia a aquella individualidad de la celular que él había identificado, quizás como uno de sus hallazgos, aunque no el único, uno de sus hallazgos más importantes, que era la neurona, ¿no? Él, fijaros con qué palabras se refería a las neuronas. Esto está extraído de su obra autobiográfica, Recuerdos de mi vida, Historia de mi labor científica, en el que hablaba de las células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Pero lo que yo quiero con esta charla es introduciros un poco en la capacidad que podemos tener todas las personas si somos verdaderamente perseverantes y tenemos interés en transformar la realidad. Porque lo que os vamos a contar, tanto el profesor Campos como yo, es una historia increíble. Una historia que nace en esa fotografía que tenéis a la izquierda, es una fotografía sacada a finales del siglo XIX, los últimos años del siglo XIX, corresponde a una pequeña aldea enclavada dentro de un pueblo de Aragón, aunque está dentro de Navarra, pero por cuestiones burocráticas pertenece administrativamente a Aragón, se llama Petilla de Aragón, y esa casa grande que aparece en la diapositiva es la casa natal de Ramón y Cajal. En el año 1852 nació en esa casa y en ese momento era un momento muy diferente en la historia de España al que vivimos ahora. Era un momento en el que en España la penuria desde el punto de vista económico, pero también sobre todo desde el punto de vista intelectual era tremenda. No existía ese acicate que es necesario para crear ciencia. Era impensable que en ese momento un español pudiera realmente a crear una labor científica como la que se podía ver en otros países europeos. Tened en cuenta que hacía pocos años que había terminado la Guerra de la Independencia, las tropas napoleónicas habían pasado por España y habían dejado esto devastado. Ahí nació Ramón y Cajal. Y fijaros, esta casa se ha sido rehabilitada posteriormente, este es el aspecto actual, hay un pequeño museo con enseres de Ramón y Cajal y con una placa que recuerda que esta era su casa natal. ¿Y cómo podemos explicar que 54 años después nos encontremos en esta sala, que es la sala de concesión del Premio Nobel en Estocolmo, en el Instituto Karolinska, donde Santiago Ramón y Cajal fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1906. Pero es que este hombre previamente ya había recibido o había sido el primer y único español hasta la fecha que ha sido el ponente de la Cronian Lecture. La Cronian Lecture es quizás la conferencia más prestigiosa del mundo, donde se invita a las mentes más preclaras de cada año. Como digo, solo Santiago Ramón y Cajal ha sido el único español en el año 1894 que fue invitado a dar esa conferencia. Recibió el Premio Internacional de Moscú, el más prestigioso en ciencia en esa época, en el año 1900. Recibió la Gran Cruz de Isabel la Católica en el año 1900, la Medalla de Oro de Helmholtz en Alemania en el año 1905. Fue declarado o nombrado comendador de la Legión Francesa en 1914 y recibió la Cruz por el Orden y el Mérito de Berlín en el año 1915. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues es que además hemos de tener en cuenta, porque la obra de Cajal es una obra inconmensurable desde el punto de vista científico.
pero también desde el punto de vista extracientífico fue una cosa verdaderamente insólita. Esto ha hecho que a lo largo de la historia pues, se hayan publicado una gran cantidad de libros que analizan la figura de esta persona y que analizan cuáles fueron los motivos y las cosas que llevaron a que se produjera este cambio en la mentalidad. Y esto sigue pasando. Estos libros que aparecen aquí en esta diapositiva han sido publicados en los últimos años. Siguen analizando la figura de Ramón y Cajal y siguen descubriendo nuevas cosas que quizás no habían pasado desapercibidas hasta este momento. Fijaros que otro de los grandes personajes de nuestra ciencia, como en el caso de medicina es sin duda Gregorio Marañón, decía en un libro que escribió sobre Ramón y Cajal que la obra de Cajal, además de su importancia directamente histológica, tuvo una enorme, una honda y una difusa trascendencia en la mentalidad de los científicos españoles. Es decir, su obra, fuera ya de su trascendencia desde el punto de vista científico, cambió la forma de ser y la forma de pensar de todo un país. Y consiguió transformar ese mundo en el que nació, que era un mundo poco proclive a la investigación científica, al desarrollo intelectual, como veremos ahora, en otra cosa totalmente diferente. Lamentablemente luego eso en parte se ha perdido, ¿no? Y os voy a poner algún ejemplo de esto que estoy diciendo. La Junta para Ampliación de Estudios fue un invento de Ramón y Cajal. ¿Y qué es la Junta para Ampliación de Estudios? Cuando ya Ramón y Cajal era premio Nobel y ya había alcanzado el máximo del reconocimiento científico, él quiso, porque él tenía un gran impulso patriótico y él quería que su país no estuviera subdesarrollado desde el punto de vista científico. Y fue el primer presidente de la Junta de Ampliación de Estudios. Lo primero que hizo fue rodearse de las mejores mentes que había en ese momento en España. Ahí estaba José Echegaray, que también fue premio Nobel de Literatura y un gran matemático del siglo XIX. Ahí estaba Menéndez Pelayo, Joaquín Sorolla, el pintor Luis Simarro, el que introdujo la reacción enera, las técnicas de tinción de Golgi en España, o Menéndez Pidal. Estos formaban la junta directiva de la Junta de Ampliación de Estudios. Y él, a lo largo de su trayectoria científica, lo que se había dado cuenta es que el problema de España es que estaba absolutamente aislada del exterior. La única manera de hacer que esto no fuera así era pensionar a los investigadores emergentes españoles y mandarlos afuera, al extranjero, para que pudieran traer a España todo ese conocimiento. Y puso en marcha inmediatamente la primera obra de la Junta de Ampliación de Estudios, fue el pensionado. Esto, a lo largo de toda la trayectoria de la Junta de Ampliación de Estudios, que duró desde el año 1907 hasta la Guerra Civil, hubo más de 9.000 solicitudes de personas que querían ir al extranjero, más de 2.000 se concedieron y hizo que investigadores españoles, pero no estoy hablando de medicina, estoy hablando de cualquier área de la ciencia, matemáticos, químicos, físicos, botánicos, se trasladaran a los principales centros de investigación de Europa y también de Estados Unidos, fundamentalmente Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Suiza, adquirieran los conocimientos científicos y retornaran a España y pusieran todo ese conocimiento al servicio del progreso de la ciencia en España. Esto es algo visionario que además no se le había ocurrido a nadie fuera de España, porque Ramón y Cajal lo que leyó es qué es lo que necesitaba nuestro país para desarrollarse desde el punto de vista científico. En una segunda fase, la Junta para Ampliación de Estudios fue más allá y lo que hizo es crear lo que se llamó el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, creado también por Ramón y Cajal en el año 1910. ¿Esto qué era? Pues era una amalgama de algunas instituciones que ya existían, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo de Antropología, el Jardín Botánico, la Estación Biológica de Santander o el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, futuro Instituto Cajal, que este fue creado por el propio gobierno en el año 1907 para dárselo a Cajal, ¿no? Y posteriormente se le cambió el nombre. Pero es que además el Instituto de Ciencias Físico-Naturales creó otros institutos, otras instituciones que no existían, como el Instituto de Investigaciones Físicas, ya digo que se ocupó de cualquier área del conocimiento, la Estación Alpina Biología de Guadarrama, el Laboratorio del Seminario Matemático, y quiero hacer una referencia especial a los laboratorios que creó en la residencia de estudiantes, porque esto sí que fue algo verdaderamente novedoso y envidiado, digamos, en el resto de Europa. Porque la residencia de estudiantes era una residencia de estudiantes que Ramón y Cajal transformó y creó
un pabellón de investigación científica, el que se denominó el transatlántico, que es lo que estamos viendo en la diapositiva. Eso es su estado actual. Era un gran edificio para aquella época, 57 metros de longitud, 10 metros de anchura, en la que uno tras otro fue creando laboratorios de investigación científica de las más diversas ramas de la ciencia. Y además hacía que convivieran todos juntos, de manera que el intercambio entre los investigadores que trabajaban allí era permanente. Los físicos estaban al lado de los químicos, los médicos de los histólogos, ¿no? Esto también era una cosa absolutamente novedosa en esa época. Los laboratorios de la residencia de estudiantes pasaron personas como Luis Calandre, un gran cardiólogo e investigador, Pío del Río Ortega, uno de sus discípulos, nominado al Premio Nobel, miembro de la Escuela Española de Histología. Todos convivieron allí, Gonzalo Rodríguez Lafora, o el otro Premio Nobel en Medicina que ha tenido España, que es Severo Ochoa, aunque este no llegó a coincidir con Ramón y Cajal, pero sí pasó por los laboratorios de la residencia de estudiantes, ¿no? Y además, la residencia de estudiantes actuó como un foco de atracción de personalidades científicas de todo el mundo. Ahí, por ejemplo, dieron conferencias Albert Einstein, que explicó su teoría de la relatividad en el año 1923, o Marie Curie, que, como sabéis, fue premio Nobel por partida doble, la única persona que tiene 2 premios Nobel de química y de física. La residencia de estudiantes actualmente es patrimonio europeo, patrimonio cultural europeo, el único que ha sido reconocido por la Unión Europea en España. Y esto sigue. Hace unos años pues, hubo una exposición itinerante sobre los grandes dibujos de Ramón y Cajal, porque Ramón y Cajal, antes que médico, fue pintor. Esa era su gran vocación. Lo que pasa es que, como contaré ahora después, su padre lo recondujo al camino de la medicina, ¿no? Pero estas preparaciones, estos dibujos de Ramón y Cajal son grandes obras de arte. Y hubo una exposición itinerante que fue inaugurada por el rey en Estados Unidos, por diversas universidades de Estados Unidos, e incluso la obra de Ramón y Cajal ha viajado al espacio. Hay la misión Neurolab de la NASA sobre experimentación en condiciones de ingravidez, sobre investigación neurocientífica, fue dedicada a Ramón y Cajal. Os invito a reflexionar cómo fue posible todo esto que así contado pues puede parecer increíble, ¿no? Y nos vamos a remontar a los inicios de su carrera en principio como médico, ¿no? Y esto, justo cuando terminó la carrera de medicina, Ramón y Cajal, en el año 1873, resulta que España estaba en graves problemas. Existía la guerra de Cuba y él, pues como era un estudiante de 20 y pocos años de edad, pues fue enrolado en las tropas españolas que tenían que luchar en la guerra de Cuba. Fue a Cuba y, afortunadamente, contrajo la malaria. Digo afortunadamente porque esto hizo que lo tuvieran que repatriar a nuestro país y volvió a España en el año 1875. Él ya sabía que, aunque era médico, tenía un título de medicina, pero él no quería ejercer como médico, él quería dedicarse a la universidad, ¿no? Y su padre, que es la persona que está a la izquierda en la diapositiva, don Justo Ramón, tenía una personalidad muy autoritaria, y él sabía de los devaneos de su hijo, porque lo que le gustaba básicamente, como he dicho antes, era la pintura. Entonces lo recondujo a la universidad. Era amigo del catedrático de Medicina Interna de la recién inaugurada Facultad de Medicina de Zaragoza, Genaro Casas, y gracias a eso pues pudo conseguir que entrara en el año 1875 como ayudante interino de anatomía, y en el año 1877 adquirió su condición de profesor auxiliar interino de anatomía. Pero claro, para seguir progresando en el mundo universitario, igual que ahora, es necesario un requisito más. Tenía que ser doctor. Y entonces quiero centrarme en el momento en el que Ramón y Cajal se enfrenta a la necesidad de hacer su tesis doctoral. En ese momento, en el año 1875, había cambiado la legislación en España de cómo se tenía que hacer la tesis doctoral. La tesis doctoral en ese momento exigía hacer 3 asignaturas más de las que se contemplaban durante la licenciatura de medicina. 2 de esas asignaturas eran Historia de la Medicina y Análisis Químico. Estas 2 asignaturas
Ramón y Cajal se matriculó por libre, había que hacerlo en la Universidad Central de Madrid, solo se podía hacer en Madrid. Entonces, su padre no lo dejó irse a Madrid, entonces se matriculó por libre y estudió desde Zaragoza esas dos asignaturas. La historia de la medicina se estudió un libro, aprobó raspado, y la otra asignatura, que era análisis químico, lo hizo con un farmacéutico de Zaragoza, que fue el que le dio las claves, pero ambas asignaturas realmente no le gustaron nada y aprobó raspado, ¿no? Pero todo lo compensó la tercera asignatura. La tercera asignatura, que era una novedad dentro del programa universitario, era histología normal y patológica. Y aquí aparece una de las figuras claves en la vida de don Santiago Ramón y Cajal, que es el profesor Aureliano Maestre de San Juan, al que merece la pena dedicar algunas palabras. Aureliano Maestre de San Juan era un granadino, catedrático de anatomía de la Universidad de Granada, pero que a él lo que realmente le gustaba era la histología, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época no existía cátedra de histología, era una cosa, como digo, absolutamente novedosa. Y él, sin embargo, en Granada había montado una cátedra de histología. Posteriormente, cuando ya se convocó la plaza de cátedra de histología de la Universidad Central de Madrid, optó a ella y la consiguió. Y desde ese momento era el director de los estudios de doctorado. Y esto facilitó que tuviera el contacto con Ramón y Cajal en ese momento. Obviamente esto cambió la trayectoria de Ramón y Cajal, ¿no? El contacto con las preparaciones de Maestre de San Juan le supuso el descubrimiento de un mundo fascinante, el mundo de lo más pequeño, que él no había tenido contacto hasta ese momento, porque en el temario de las facultades de medicina de la licenciatura no se contemplaba eso, ¿no? Como digo, trata de representar el laboratorio que Aureliano Maestre de San Juan tenía montado en Granada. Esto nos podría hablar posteriormente el profesor Campos con mucha mayor conocimiento de causa que yo, pero creo que fue uno de los primeros laboratorios de histología que hubo en España, ¿no? Es un personaje muy respetado en España. Existen en la Biblioteca Central de la Universidad de Granada muchos escritos de Aureliano Maestre de San Juan, y fue una persona, como digo, muy relevante, que tuvo un impacto crucial en la trayectoria científica de Ramón y Cajal. Pero una vez que superó esta asignatura se le pusieron un sobresaliente, ¿eh? Las otras dos fueron aprobadas, pero esta sí tuvo un sobresaliente. Pero no era suficiente con esto para tener la tesis, tenía que leer un trabajo de doctorado. Y él, después de darle vueltas, eligió un tema que en ese momento era un tema candente dentro del debate científico, ¿no?, a nivel europeo, que era la patogenia de la inflamación. ¿Y qué se sabía sobre la patogenia de la inflamación en el año 1877? Pues fijaros, había una figura descollante que era Rudolf Virchow, que era probablemente el autor más respetado en ese momento, que su teoría era que la inflamación surgía en el tejido dañado. Es decir, no existía un sistema, como sabemos hoy, inmunitario, que genera los elementos proinflamatorios y que acude al sitio donde está el tejido dañado o infectado, sino que esto surgía en el propio lecho del tejido dañado. Esta era la teoría de Rudolf Virchow. Pero Rudolf Virchow tenía sus escritos, pero Rudolf Virchow tenía un alumno, Julius Conheim, que hizo la tesis con él y que, lógicamente, durante su estudio de doctorado, pues tuvo que defender la teoría que preconizaba su maestro. Pero Julius Conheim era muy parecido en carácter a Ramón y Cajal, y la verdad es que él no se quedó satisfecho después de leer su tesis, en la que seguía defendiendo que la inflamación surgía del tejido dañado, ¿no? Y Julius Conheim, después de leer la tesis doctoral en la que defendía esto, se dedicó a investigar más sobre el tema, ¿no? Y hizo un experimento muy sencillo. Cogió ranas, ¿no? Él investigaba sobre ranas, hizo una inyección con azul de anilina en el humor acuoso de la cámara anterior de la rana y vio que los leucocitos que allí había se teñían de azul, lógico. Si no hacía eso y hacía una irritación de la córnea y posteriormente recogía los leucocitos, esos no estaban teñidos de azul. Sin embargo, si inyectaba en el saco linfático dorsal de la rana y posteriormente realizaba la irritación de la córnea, los leucocitos que recuperaba de ahí estaban teñidos de azul. Era obvio. Los leucocitos tenían que haber venido de fuera, con un razonamiento. Y esto es un ejemplo de medicina positivista, en el nacimiento de la medicina positivista, ¿no? La conclusión de Conheim fue que los leucocitos tienen su origen fuera del tejido inflamado.
llevándole la contraria a su maestro. Es famosa la frase de Julius Cohnheim, que sin vasos no hay inflamación, ¿no? Aquí llega Ramón y Cajal y se encuentra con esas dos teorías enfrentadas. Y Ramón y Cajal, que no tenía medios en ese momento para investigar el tema, hace su tesis doctoral, esta está disponible, está digitalizada y se puede acceder a través de Internet. Ramón y Cajal no se decanta por ninguno de los dos. Pone alguna crítica a la teoría de Rudolf Virchow, pero tampoco le da la razón a Cohnheim. Esto es una cosa de la que se va a arrepentir toda su vida, porque fue un tremendo error de Cajal, pero él no podía solucionarlo porque no tenía los medios para investigar en ese momento, ¿no? Y como digo, esta duda pues la va a perseguir durante mucho tiempo, y me atrevo a decir que forjó su carácter, porque a partir de ese momento Ramón y Cajal va a mantener una actitud crítica frente a la autoridad. Pone en solfa todo lo que no se le demuestre. Y a partir de ese momento esto es lo que transmite a sus alumnos y lo que de alguna manera define su personalidad desde el punto de vista científico. Le dan el título de doctor, vuelve a Zaragoza. Recuerdo que desde el año 1877 era profesor auxiliar interino de anatomía, y cuando llega a Zaragoza pues se encuentra con un panorama verdaderamente deplorable, ¿no? En su obra autobiográfica dice que solo en el laboratorio de fisiología existía un microscopio bastante bueno, con este veterano instrumento, y gracias a la buena amistad con que me distinguía el doctor Borao, por entonces ayudante de fisiología, miré por primera vez el sorprendente espectáculo de la circulación de la sangre. ¿Y qué es lo que hubiera hecho cualquiera? Pues se hubiera quedado lamentándose de la situación, no puede progresar en su carrera científica. ¿Qué es lo que hizo Ramón y Cajal? Y esta quizás sea la diferencia con cualquier otra persona, cualquier otro investigador. Pues, bueno, en el año 1879 consiguió la plaza de director de los Museos Anatómicos de Zaragoza. Pues lo que hizo fue coger todos los ahorros que tenía y que había recopilado de su sueldo como soldado en la guerra de Cuba y comprarse ese microscopio. Porque él quería saber qué es lo que pasaba con los leucocitos, quería saber si realmente la inflamación estaba en el tejido dañado o venía de fuera, como decía Cohnheim, porque eso no le había quedado nada claro, ¿no? Y se compró ese microscopio, que no lo instaló en la facultad, sino que lo instaló en su casa, donde puso el primer laboratorio de histología que él tuvo, ¿no? Era un microscopio bastante bueno que le permitió emprender algunas investigaciones interesantes sobre esa. Interesantes hasta tal punto que cuando él recoge al final de su carrera sus principales trabajos, los que le preguntan cuáles son los trabajos más importantes de su labor científica, uno de ellos es precisamente el que habla sobre la migración de los leucocitos, que publicó, fue su primera publicación en el año 1880, ¿no? Y ahí ya empieza a poner en duda la teoría de Virchow, ¿no? Y decantarse más por la teoría de Cohnheim, ¿no? Esas investigaciones las va a reproducir a lo largo de toda su trayectoria en los diferentes libros. Esto es el manual de histología que durante años y años fue utilizado en las facultades de medicina para enseñar la asignatura de histología, ¿no? Y ahí reproduce esos dibujos que hizo en esa época, en esa primera época de investigación científica en la que se centró en la patogenia de la inflamación. Y describe de alguna manera cómo era su vida en ese momento. En la obra autobiográfica dice textualmente: asomado ansiosamente al ocular, transcurrían rápidas las veladas invernales sin echar de menos teatro y tertulia. Recuerdo que una vez pasé sobre el microscopio 20 horas seguidas avizorando los gestos de un leucocito moroso en sus esfuerzos por evadirse de un capilar sanguíneo. Bueno, quizás sea un poco exagerado, no creo que estuviera 20 horas, pero probablemente sí que refleja cómo de intensa era su labor o su afición a la investigación en este momento, y cómo, sobre todo, no podía dejar pasar ni un momento sin averiguar cuál era la verdad. Y este es quizás el secreto mayor de un buen investigador científico, ¿no? Y siempre se arrepiente de lo que concluyó en su tesis doctoral. En su obra autobiográfica nuevamente dice: por desgracia estaba yo harto influido por las ideas de Duval, de Hallen y otros histólogos franceses que negaban la diapédesis de los glóbulos blancos, y fui arrastrado a una solución sincrética o de transición errónea, conforme suelen ser en ciencia casi todas las opiniones diagonales.
Y esto, como digo, forja su carácter. Este libro, Los tónicos de la voluntad, yo creo que debería ser un libro obligado para todos los estudiantes de medicina, porque realmente se llama también Reglas y consejos sobre investigación científica y pone las bases, aún hoy día, de cómo debe de ser un investigador científico. Y ahí, pues, nuevamente expresa por qué se equivocó y cuál debe ser la actitud de un investigador frente a la autoridad de sus maestros. Rasgo dominante en los investigadores eminentes es la altiva independencia de criterio. Ante la obra de sus predecesores y maestros no permanezcan suspensos y anonadados, sino recelosos y escudriñadores. Es decir, esto es un consejo que da en función de su propio error de que él había sufrido, ¿no? Bueno, ya es doctor, está en la Universidad de Zaragoza y empieza a opositar a cátedras. En aquella época, pues, era necesario para seguir progresando la oposición a cátedra. Y nos vamos a Granada, porque él se presentó a la cátedra de anatomía de la Universidad de Granada. Ahí se encontró con Federico Loris, que fue su amigo, su gran amigo posteriormente, pero su contrincante en esa época, y un tercer candidato que se llamaba Aramendía. ¿Quién creéis que ganó la cátedra? Aramendía, que no ha pasado la historia realmente por ninguno de sus investigaciones científicas. Federico Loris sí, y evidentemente Santiago Ramón y Cajal. Pero es que en aquella época quien gobernaba todo esto era un personaje llamado Julián Calleja, que fue un buen anatómico, pero que realmente se dedicó posteriormente a la gestión universitaria y que amañó todas las cátedras porque iban por orden a quien le correspondía, ¿no? Y a Ramón y Cajal en ese momento ni a Federico Loris todavía no le correspondía. Ramón y Cajal solo fue catedrático cuando este hombre se jubiló, porque no hubo manera de sacarla antes. Pero de todas maneras, fijaros cómo era la manera de interpretar esto de Ramón y Cajal. Él en su libro dice que realmente no estaba preparado en ese momento todavía, en disciplinas como la anatomía comparada, la ontogenia, la filogenia, así como en el conocimiento de detalles adquiridos de la técnica histológica, mostraba deplorables deficiencias. Él mismo no se consideraba preparado en ese momento y acepta muy bien ese suspenso. Y por fin, cuando ya Calleja se jubila, consigue la cátedra de anatomía, ojo, no histología, de anatomía, de la Universidad de Valencia, y se va a Valencia. ¿Y sabéis lo que ocurre en Valencia? Y esto nos va a demostrar la característica de este personaje, pues que se traslada en mitad de una epidemia de cólera. ¿Y qué es lo que hace? Pues no se dedica a la histología, no se dedica a la anatomía, sino que se transforma en microbiólogo. Y empieza a realizar labores de investigación. Ahí tiene una polémica con Ferrán. Ferrán fue el inventor de una vacuna de la cólera y Ramón y Cajal no estaba de acuerdo. Al final tenía razón Ramón y Cajal también. Y él lo describe de esta manera, esa época. Cedí durante unos meses a las seducciones del mundo de los infinitamente pequeños, fabriqué caldos, teñí microbios y mandé construir estufas y esterilizadoras para cultivarlos. Es decir, es la época de Cajal microbiólogo. Cajal fue un polímata. Lo hacía todo y todo lo hacía bien. Sabéis que fue el creador de la fotografía en color, introductor de las técnicas de hipnosis, microbiólogo cuando hizo falta, campeón de ajedrez, culturista. Era una persona que realmente todo lo hacía y lo hacía bien, ¿no? En enero de 1887 consiguió el traslado a Barcelona y pidió el traslado a Barcelona porque, como lo que él quería ser histólogo, la cátedra que se había convocado en la Universidad de Barcelona era por fin una cátedra de histología. Y ahí probablemente es la época dorada desde el punto de vista de investigación de Ramón y Cajal. Y empieza a publicar, y empieza a encontrar, y empieza a dedicarse algo más ya al sistema nervioso. Y tenía un gran problema. El gran problema es que, claro, él ya tenía un alto nivel a nivel nacional, ¿no?, en España, pero no conseguía que nadie en el extranjero lo leyera. Y además, cuando él mandaba publicaciones a las revistas extranjeras, no se las aceptaban, porque ¿qué podía decir un español en esa época sobre ciencia? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hubiera hecho cualquiera? Aguantarse. ¿Qué es lo que hizo él? Crear su propia revista. Revista que se llamó Revista Trimestral de Histología Normal y Patológica. Y ahí empezó a publicar sus investigaciones y luego, porque se la pagaba de su bolsillo, se las mandaba por correo a todos los principales investigadores de Europa para que leyeran qué es lo que se estaba haciendo en España, ¿no?
Es muy curiosa la historia de esta revista. Ahí aparecieron algunos de sus principales descubrimientos científicos y fijaros cómo se presentaba, ¿no? En el prólogo de la revista dice textualmente: solo nos resta suplicar a los aficionados a la micrografía en España que deponga su modestia o su indolencia y que secunden en lo posible nuestros patrióticos esfuerzos. Él ya lo que quería es que España brillara desde el punto de vista científico, haciendo así más llevadero y tolerable los sacrificios que nos hemos impuesto, porque esto a él realmente le costaba dinero, ¿no? Hay un momento clave en este punto en la historia de Cajal. Lo convocan, como ya era catedrático en Barcelona, a un tribunal de tesis en Madrid. Y ahí tiene contacto con Luis Simarro. Luis Simarro era un psiquiatra español, pero que se había formado en el extranjero, se había formado en concreto en Italia, en Pavía, junto con Camillo Golgi, y había aprendido una técnica que utilizaba Camillo Golgi para teñir el tejido nervioso, que era la técnica de Golgi, ¿no? La reacción en ERA. Y él lo describe también muy bien. Dice: debo a Luis Simarro el inolvidable favor de haberme mostrado las primeras buenas preparaciones efectuadas con el proceder del cromato de plata, método de Golgi, y haber llamado mi atención sobre la excepcional importancia del libro del sabio italiano. Ese cuadro es un cuadro de Sorolla, que está en Madrid, en el Museo Sorolla, y aparece Luis Simarro, que es el que está con la bata blanca, enseñando a sus alumnos. Probablemente uno de ellos era Ramón y Cajal. Bueno, no era alumno, era uno de los que se interesó por esta técnica, y realmente este cuadro pues ilustra uno de los momentos clave en la historia de la ciencia a nivel mundial, ¿no? Porque es el momento en el que Ramón y Cajal tiene conocimiento de esta técnica, que era una manera de poder teñir el sistema nervioso y observarlo al microscopio. Camillo Golgi, el inventor de esta técnica, sin embargo, había cometido un error. Había utilizado esta técnica para teñir tejido cerebral adulto. Y no era el mejor tejido cerebral, porque no era posible identificar las terminales de las neuronas, ¿no? Por ello, Camillo Golgi concebía el sistema nervioso central como una red. Las neuronas estaban interconectadas entre sí en forma de una retícula. El error de Golgi es que había utilizado tejido cerebral adulto. La genialidad de Ramón y Cajal le llevó a utilizar tejido cerebral embrionario, donde las ramificaciones eran más escasas y más fácilmente visualizables. Perfeccionó la técnica de Golgi y pudo ver la individualidad de la neurona, ¿no? Pero la rivalidad científica, como ha dicho el profesor Narváez antes, se mantuvo durante toda la vida, porque Camillo Golgi jamás reconoció que no tenía razón cuando hablaba de la red, ¿no? Esta representa cuál era la idea de Golgi del sistema nervioso. Neuronas interconectadas entre sí. Y estaban totalmente enfrentadas con lo que ya Ramón y Cajal había publicado en español en el año 1888 en su propia revista, ¿no? Estructura de los centros nerviosos de las aves, en las que por primera vez se identifica la individualidad de la neurona, ¿no? Estas son algunas de las preparaciones. Entonces Cajal tenía el problema de que él ya tenía convencimiento de la individualidad de la neurona, pero no tenía manera de hacer que esto llegara al resto de los científicos, y menos partiendo de España. Y hay otro momento importante que aparece muy bien reflejado en la serie de Ramón y Cajal, que merece la pena verla, la interpretada por Adolfo Marsillach, que es el Congreso Anatómico de Berlín, en el que él, nuevamente, por sus propios medios, se va a Berlín al Congreso Anatómico y monta allí su microscopio y empieza a intentar que todo el mundo vea lo que él ha descubierto, ¿no? Y al final, desesperado, el último día, esto aparece muy bien en la serie, ya desesperado, coge a Kelliker, que era el padre de la histología en ese momento, lo sienta y le empieza a mostrar sus preparaciones. Y es cuando Kelliker se da cuenta de la envergadura del trabajo de Ramón y Cajal y pronuncia esa famosa frase de: yo he descubierto a Cajal y lo voy a enseñar al resto del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues la proyección científica de Cajal se desborda, ¿no? A partir de ahí aparecen muchísimas más descubrimientos científicos, por ejemplo, la teoría neurotrófica de Cajal, porque yo tengo la teoría, y esto es una cosa muy personal mía, de que ese momento de su primer trabajo relacionado con
con la patogenia de la inflamación, en el que él vio una biología en movimiento, condicionó toda su percepción de la biología en el futuro. Y efectivamente, lo siguiente que la teoría neurotrófica nos muestra que Cajal se imaginaba un cerebro en movimiento. Dice textualmente: tuve la fortuna de contemplar por primera vez ese fantástico cabo del axón en crecimiento, pudiera compararse a ariete vivo, blando y maleable, que avanza empujando mecánicamente los obstáculos hallados en su camino hasta saltar su distrito de terminación periférica. Y esto es reconocido por muchos otros. Sherrington, que fue uno de sus colegas y, bueno, de alguna manera discípulo, otro de los padres de la neurociencia, decía que una característica muy notable de Ramón y Cajal era que cuando describía lo que el microscopio le mostraba, hablaba habitualmente como si pensara que estaba en una escena viva. La teoría neurotrópica de Cajal, él se la imaginaba, y lo describe así: las células dianas son capaces de segregar sustancias, probablemente, decía, porque era imposible demostrarlo, con capacidad quimiotáctica, mientras los conos de crecimiento están provistos de sensibilidad para dicha sustancia y de capacidad ameboide. Fue capaz ya de imaginarse que lo que pasaba es que una célula segregaba una sustancia que atraía a la otra y por eso las neuronas podían moverse. Fijaros que no había manera, lo único que tenía era una preparación estática, una preparación histológica que no se movía. Bueno, esto 102 años después se ha demostrado, efectivamente, esto era así. Y existen unas sustancias, unas moléculas que son las que median esa capacidad quimiotáctica. Esto es lo verdaderamente sorprendente. Con los medios que en ese momento tenía era capaz de imaginar qué es lo que realmente estaba aconteciendo desde el punto de vista biológico, fisiológico. Pero no solo eso, sino que fue el precursor de de lo que hoy conocemos y que está tan en boga como la neuroplasticidad, ¿no? En el Congreso de 1824, como el Congreso Internacional de Roma, nos habla de esto y nos habla de la plasticidad neuronal. Y él se imagina que los cambios de forma y de conexiones entre las neuronas son los que median la memoria o las que median muchas de las facultades cognitivas que tiene el ser humano. Cajal habla por primera vez del dinamismo y adaptación al medio de las neuronas. Él veía lo que aparece a la derecha, pero imaginaba lo que aparece a la izquierda, que es la realidad, ¿no? Eso es como funcionan las neuronas, ¿no? Y fijaros hasta qué punto tuvo trascendencia todos estos años de investigación científica, que uno de los principales neurocientíficos de la época, Gustav Räpsius, un alemán, le escribió una carta donde decía: nosotros, pobres extranjeros, nos plantea cierta dificultad poder leer correctamente el español. Conociendo lenguas latina y francesa que estudiamos en la escuela, no nos resulta imposible entender y estudiar también la española. Pero hace tiempo me compré un diccionario en español para leer sus trabajos. De vez en cuando tropiezo con dificultades, pero no son insuperables. Es decir, había dado la vuelta a la realidad, ¿no? Pero Cajal seguía siendo el mismo. Fijaros, cuando le dieron el Premio Internacional de Moscú, que era el premio más importante en ciencia en ese momento, le escribe a un amigo suyo, que era el catedrático de higiene de la Universidad Central de Madrid, y le dice que si le dan el premio, que lo duda, le vendría como pedrada en ojo de boticario, porque tenía atrancada la publicación que seguía pagando de su bolsillo de sus libros y tal. Es decir, seguía siendo realmente la misma persona humilde que siempre. ¿Habéis oído toda esta historia? La pregunta es: ¿qué nos queda? Pues mirad, esa fotografía está sacada en la Ciudad Universitaria de Madrid, hay una peluquería ahí, Marco Aldani, ¿no? Bueno, pues según mis propias investigaciones, esa era la casa, la primera casa que tuvo Ramón y Cajal. Se ha destruido, no queda nada, se ha hecho un edificio moderno y hay una peluquería ahora mismo, ¿no? Su primer domicilio, que está enfrente del Retiro, en la avenida Alfonso XIII, ha sido comprado por un fondo buitre colombiano y está vendido como apartamentos de lujo. Mantienen el nombre, Palacete Ramón y Cajal, pero ahí tuvo él instalado su laboratorio durante su época ya en Madrid, ¿no? El legado Cajal, todas sus obras, miles de dibujos, miles de preparaciones histológicas, estaba hasta hace muy poco, estas son fotos reales hechas por mí del legado Cajal, estaba en el Instituto Cajal metido en cajas. Y a mí me lo enseñaron, pero en un momento dado me dejaron solo, yo me lo podía haber traído. Realmente no lo hice porque no... Pero así estaba de custodiado, realmente. Ahora lo han cambiado, ¿eh? Está en el Museo de Ciencias Naturales.
Había su mesa, su microscopio, sus gafas, estaban allí también recogidas. Esta es la librería donde publicó toda su obra, la librería de Nicolás Moya, al lado de la Puerta del Sol. Está, como veis, disponible y se puede comprar o alquilar. Nadie recuerda allí que allí fue donde se imprimió Textura del sistema nervioso y un montón de obras clave en la historia de la neurociencia, ¿no? En el rastro de Madrid aparecieron miles de objetos que fueron vendidos y que se podían comprar allí, desde libros, el maletín, premios que había recibido, su callado. Es posible, por no decir todo negativo, que esto pueda cambiar. En este último año han salido 2 disposiciones, una que nombra Patrimonio Inmaterial la obra de Cajal y otra que anuncia la creación por fin del Museo Cajal, porque es una vergüenza que todo esto no se haya recogido en un museo que recuerde la obra de esta figura de la investigación científica. Y bueno, yo voy a terminar ya, pero voy a terminar dándole la voz a Ramón y Cajal para que os va a explicar cómo concebía él la investigación científica. Y este fue el discurso que dio en la cena de gala de la concesión del Premio Nobel. Momentos antes había hecho el brindis Camilo Golgi, que había defendido nuevamente la teoría reticular. Fijaros lo que dice. Majestades, señoras, caballeros, no son estos momentos de intensa emoción los más apropiados para exteriorizar mis sentimientos. Me limitaré, por tanto, a expresar mi profunda gratitud al Instituto Carolino por el extraordinario honor que me ha conferido al concederme conjuntamente con el ilustre doctor Golgi el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Los descubrimientos científicos son casi siempre resultado de la atmósfera intelectual que lo rodea. Se trata de una labor colectiva en la que con frecuencia resulta difícil atribuir el mérito a un sabio determinado. El Instituto Carolino ha querido que el copartícipe de este premio sea el doctor Golgi, quien, por la invención de métodos muy importantes, ha contribuido al conocimiento de la estructura y mecanismo de los centros nerviosos. Pero otros sabios han colaborado también en este mismo conocimiento. Yo creería cometer una injusticia si no recordara ahora los nombres gloriosos de His, el genial embriólogo de Leipzig, de Forel, sabio y neurólogo suizo, de Kelliker, el venerable maestro, a quien solo la muerte pudo detener en el combate que libraba contra los secretos de la naturaleza. Concluyo alzando mi copa para proponer un brindis por la fraternidad de los hombres de ciencia, haciendo votos para que, pese a los prejuicios de nacionalidad o de escuela, y siguiendo en esto el generoso ejemplo del gran sabio Nobel, se reconozcan como fieles compañeros, unidos en una obra común que sólo podrá desarrollarse y prosperar en un espíritu colectivo de justicia y de afecto recíprocos. Muchas gracias. Vamos a ver esto cómo es. Quiero empezar en primer lugar agradeciendo la invitación a estar aquí
a mis queridos amigos Jesús Romero Imbroda, Manuel también, y por supuesto también a Pedro, a los que bueno, conozco desde hace tanto tiempo, que es un placer poder estar aquí en esta facultad en la que he estado muchas veces, y para hablar además de una persona que desde que yo era desde luego joven, como la mayoría de los que estaba aquí, he admirado, he seguido y he procurado tener como influencer mío permanente. Lo digo esto porque como estamos en el periodo de los influencers, pues cada uno elige los que quiere. Yo desde luego ahora con esta nueva terminología me he dado cuenta que en el fondo he sido concretamente una persona sometida a la influencia, que eso es lo que quiere decir, de una figura tan colosal como es la figura de don Santiago Ramón y Cajal. Quiero matizar algunas palabras que se han comentado antes, y es que sí, efectivamente, yo tengo el inmenso honor de ocupar el sillón en la Real Academia de don Santiago Ramón y Cajal, y como histólogo, y aquí tengo a mis compañeros de histología de Málaga, pues es evidentemente un honor poder ocuparlo. Pero siempre que alguien cita esto, procuro inmediatamente decir algo para que quede clarísimo. Solo llego a la parte baja de la pata del sillón. Y dicho esto, y después de la excelente conferencia que hemos oído de Pedro Serrano, pues voy a intentar sistematizar un poco el legado que Santiago Ramón y Cajal ha dado a la medicina y a la sociedad española, porque a ambas ha transmitido un legado que sigue existiendo hoy, que continuará y que vosotros, las generaciones futuras, tenéis que intentar transmitir a las que vengan después de vosotros. Mirad, os voy a comenzar casi por el final. Esta es una foto del entierro de Cajal. Cajal murió el 17 de octubre de 1934. Un poeta asturiano, Alfonso Camín, que en el Parque de San Francisco de Oviedo tiene una placa, escribió lo siguiente: en el Madrid de aquella tarde oscura, sobre la caja el pabellón de España, fuimos a darle tierra a una montaña que no encontraba espacio en la llanura, que al carpintero le faltó madera, que les faltaban a los hombres hombros y que hasta España le faltó bandera. Yo creo que transmite emocionalmente el impacto que tenía Santiago Ramón y Cajal en la sociedad española. Y vamos a intentar ver por qué. Todo empezó en Granada. Bueno, yo vengo de Granada y además, como es así, por eso lo digo. Pero todo empezó en Granada cuando Mariano López Mateo, en la primera mitad del siglo XX, se adelanta en su tiempo a transmitir a la ciencia española la teoría celular. Unos años antes, de 1853, Teodoro Schwann y Matthias Leiden habían demostrado que todos los seres vivos, plantas, animales y el cuerpo humano, estábamos constituidos por unos elementos básicos que son las células. Y Mariano López Mateo va a publicar un libro en 1853 que se llama Tratado de Histología y Ovología. Él es catedrático de anatomía de Granada, la histología está recién nacida. Y ya dice él en ese libro, en nuestro idioma y en la ciencia española, que está de acuerdo con esa teoría. En Francia, el catedrático de París, de 20 años después, sigue creyendo que no existe la teoría celular. Por eso digo que el avance que se produce en Granada en la aportación a la ciencia de la teoría celular es muy relevante. Y el discípulo de Mariano López Mateo es la figura que antes ha comentado Pedro Serrano, es Aureliano Maestre de San Juan, que va a ser, como ya se ha dicho aquí, yo no voy a repetir, el mentor de Santiago Ramón y Cajal. Bien,
y va a serlo concretamente en Madrid, cuando todavía no existen las cátedras de histología en España. Es en un decreto de 1886 cuando las cátedras de histología se extienden en todas las facultades de medicina española. Hasta entonces, solo desde 1873 existía la que ha citado Pedro Serrano en Madrid, ocupada por don Aureliano Maestre de San Juan, para el doctorado. Pero a partir de 1886 ya empiezan a crearse las cátedras de histología en toda España. Y como ya se ha comentado antes, pues bueno, ya en el Cajal es primero catedrático de anatomía en Valencia y posteriormente va a ser catedrático en Barcelona. Mirad, desde 1886 a 1934, fecha de la muerte de Cajal, es decir, desde que se crean las cátedras de histología hasta la muerte de Cajal, España va a tener un premio Nobel y va a tener además a Pío de Río Ortega 3 candidaturas al premio Nobel en histología, Rafael Lorente de Honó 2 candidaturas al premio Nobel y Fernando de Castro, el que debió ser un candidato al premio Nobel y no lo fue, porque fue la persona que le enseñó a Heisman en la Universidad de Gante lo que hizo que Heisman tuviera luego el premio Nobel. Pero esto ha ocurrido muchas veces, los premios no siempre llegan a los que realmente lo aportan. Y luego figuras tan importantes como Jorge Tello o Nicolás Achúcarro. Es decir, en muy pocos años, apenas 50 años quizás, se va a producir un desarrollo extraordinario de la ciencia histológica que va a conducir a todos esos éxitos. Cajal ya, por todos estos comentarios que se han hecho antes, es desde el principio y sigue siendo un mito científico. Mirad, el Instituto Carolino de Estocolmo, en el centenario de su nacimiento, hace una edición especial de sus obras. Esto no lo hace el Instituto Carolino con todos los premios Nobel. Las revistas más importantes dedican de vez en cuando repertorios a trabajos de Cajal. En Estados Unidos existe el Club Cajal, pero es que es un mito científico de tal naturaleza que cuando se hace una expedición al espacio para estudiar el sistema nervioso, se llevan como homenaje a Cajal, concretamente se llevan preparaciones del propio Cajal. Pero es que además, fíjense, esto lo hice cuando el año 2006 se cumplió el primer centenario del Premio Nobel de Cajal. Fui con un compañero de la Universidad de Granada, Evaristo Jiménez Contreras, que hace investigación bibliométrica, de qué autores son los premios, cuáles son los premios Nobel más citados. A un científico, una de las cosas importantes es que lo citen los demás, porque significa que su obra es relevante. Entonces, mirad, de los primeros, en 2006, fíjense, en los primeros 10 años de concesión del premio Nobel, las citas que tiene Cajal son 12.664. Pavlov, que es el famoso el perro de Pavlov, 4.000. Ehrlich, 3.000 y pico. Koch, el descubridor del bacilo de la tuberculosis, 1.332. Golgi, 772. Es decir, es el más citado de los 10 primeros premios Nobel concedidos. Por tanto, concluyamos, el mejor concedido. Pero es que en los 50 primeros años de premios Nobel, ahí tienen ustedes, que fue los que estudié entonces, ahí tienen ustedes que sigue siendo el más citado, de los primeros 50 años de concesión de premios Nobel. Y el segundo es Otto Warburg, 7.815. Es que las diferencias son extraordinarias. Por tanto, el mito científico que es Cajal no es que lo digamos aquí porque sea, como yo he dicho antes, mi influencer, no. Es que es una realidad objetiva y constatable. Pero es que sigue siendo citado en cualquier artículo científico, en una inmensa mayoría de los artículos científicos. Habría que estudiar ahora si sigue siendo el más citado, y voy a intentar hacerlo pronto. Bien, por supuesto era un mito social, no solo científico, en España. Ahí lo tienen ustedes en la Real Academia, recibiendo una serie de honores, poniendo placas en edificios históricos relacionados con él. Ahí lo tienen ustedes en caricatura, con todos los elementos deportistas y folclóricos de la época, etcétera. Es decir, salía en todos los sitios. No le gustaba esto, pero bueno, a veces es inevitable cierta fama en este sentido. Bueno, fíjense en billetes, esculturas semidesnudos que no le gustaban, sellos,
etcétera. Y aquí, concretamente, ahora en un programa de televisión reciente, pues fue elegido Santiago Ramón y Cajal el mejor español de todos los tiempos. Bueno, pues por votación popular. Pues bueno, ¿qué voy a decir ya más? Y esa estatua que ven ustedes ahí, voy a contar un poco la anécdota, porque a veces hay que contar un poco. En Granada existe un sitio que se llama el Parque de la Ciencia. A mí me han invitado varias veces allí a hablar y demás. Pero yo, que conozco al director, pues le dije un día, digo, mira, no vuelvo más. Ah, bueno, es un sitio que además ahí está una estatua de Darwin, otra estatua de Einstein, otra estatua de Madame Curie, allí hay estatuas de todos los científicos del mundo. Y resulta, bueno, no de todos, estoy exagerando un poco como antes se ha exagerado en mi presentación. Pero bueno, pero hay estatuas. Y yo digo, no vuelvo más hasta que aquí no haya una estatua de Cajal. Y se acabó. Bueno, por supuesto que iba a volver, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no puede ser que en nuestro propio país ahí no haya una estatua. Y entonces, un día, me llama al cabo del tiempo y me dice, Antonio, tengo que darte una excelente noticia. Ya tenemos la estatua de Cajal. Digo, ya puedo volver todas las veces que me diga y de rodillas si hace falta. Bueno, el hecho cierto es que ahí está esta estatua que hicieron y encantado de que esté. Bueno, pero miren, el mito social, aquí estos personajes seguro que los conocen los más jóvenes, ¿no? Esto es una serie muy conocida de Big Bang Theory, una serie juvenil. Bueno, pues mire, hay una neurocientífica y entonces, cuando le van a hacer un regalo, ¿qué regalo le van a hacer a la neurocientífica del Big Bang Theory? Pues un dibujo de Cajal. Es decir, hasta en las series americanas aparece Cajal como mito social. Por tanto, no estoy aquí hablando, repito, de una persona que se nos ha ocurrido venir esta tarde a hablar aquí. Pero es que yo tengo un amigo mío que cada vez que aparece Cajal en alguna de las cosas que hace me lo manda. Y entonces aquí tienen ustedes del año 22, del año muy reciente, como en cartas a los lectores, en distintas noticias, pues aparece Cajal en revistas como The Economist, aquí The Economist del año 22, The Economist del año 21, es decir, que sigue apareciendo en lugares aparentemente que no podíamos ni siquiera imaginar. Pues bien, yo voy ahora a intentar sistematizarle lo más claro que pueda y lo más sintético que pueda, cuál es el legado, es decir, lo que nos transmite Cajal a nuestra generación, lo que tenemos la ineludible obligación de transmitir a las generaciones posteriores. Yo creo, haciendo una síntesis, que nos transmite, por supuesto, una obra científica, nos transmite una obra literaria, nos transmite, y esto es muy importante, un estilo ético, nos transmite algo de lo que ahora se habla muy poco, pero que hay que hablar, una forma de vivir y de sentir el patriotismo. Y nos habla y nos transmite una forma de conducta. Y yo voy a intentar, repito, sistematizar esto, hacerlo lo más sencillo posible y tratar de que podamos recordarlo para el futuro. Nos transmite una obra científica que se resume en esto que yo cuento aquí. Primero, aportaciones histológicas. 3 niveles de aportaciones. Se ha comentado muy bien en la conferencia anterior la teoría de la neurona, es decir, llevar esa teoría celular al tejido nervioso, porque la duda era si el tejido nervioso también seguía esa idea de que todo nuestro organismo estaba formado por células. Pues sí, Cajal es el que demuestra que sí. Y evidentemente eso es la teoría de la neurona. Pero lo segundo que hace es establecer circuitos de neuronas en distintos lugares del sistema nervioso. Veremos para distintas funciones. Y tercero, y esto es a veces muy olvidado, quizás por esto último debió merecer un segundo premio Nobel, los mecanismos de regeneración y degeneración y regeneración del tejido nervioso, que entroncan con muchas de las cosas que hoy estamos estudiando los histólogos, que es la ingeniería de tejidos y la creación de tejidos artificiales. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. Aportaciones científicas metodológicas, técnicas histológicas para investigar el sistema nervioso. Y luego, algo que también se ha comentado en la conferencia anterior y es muy importante, esto que nos parece algo de sentido común, pues no se practicaba, es el método ontogénico de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto se explica muy bien. Si nosotros queremos estudiar un árbol y nos vamos a ver el bosque, evidentemente las ramas de los árboles están todos conectadas y es muy difícil de ver. Pero si nos vamos a un vivero,
podemos encontrar concretamente el arbolito pequeño y podemos estudiarlo, cómo se va desarrollando y creciendo. Pues eso es lo que hizo él. Lo que hizo él fue estudiar en embriones, estudiar en animales en desarrollo, y así fue viendo cómo iban avanzando en distintas fases hasta llegar a ver las conexiones que tenía que tener. Fijaros que aparentemente algo tan sencillo. Esto hoy es un método que se aplica a todo el conjunto de la ciencia, no solo al sistema nervioso, pero él fue el que lo hizo. Y finalmente, aportaciones institucionales, magisterio y liderazgo, destacando fundamentalmente la Escuela Española de Histología y todos esos organismos que se han comentado en la conferencia anterior. Mira, en el primer caso, la teoría, aquí están los dibujos, él demuestra la individualidad que finalmente acabaría siendo demostrada también por un investigador hispano, de origen hispanoamericano, como es concretamente Eduardo de Robertis con microscopía electrónica, es decir, fue la confirmación ya definitiva. Bien, aquí vemos los circuitos. Miren, en el tálamo, las vías motoras, la retina, el cerebelo, todos los circuitos de neurona. Pero además, fíjense que pintaba estas flechitas que ven ustedes aquí, indicando algo fundamental. Y es que ese circuito no era una mera conexión, era una actividad funcional a través de la neurona. Hoy sabemos que eso va por la membrana, él creía a lo mejor que iba por el citoplasma, pero lo importante es que nos marca una trayectoria, y esos circuitos en los distintos lugares es la base que permite la interpretación funcional y luego patológica, lógicamente, del sistema nervioso. Esto se sigue haciendo, y Cajal he citado, este es uno de los últimos premios Nobel, por trabajo en las que en sus trabajos cita los dibujos de Cajal. Pero luego, ese trabajo que hace lo plasma fundamentalmente en un libro que es este. Este es un libro capital, La textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. Este libro es un libro capital de la historia de la ciencia. Ahí están todos los circuitos de todas las estructuras del sistema nervioso y además comparada con animales. Y yo digo siempre que este libro, y no somos conscientes los españoles de ello, este libro es tan importante en la historia de la ciencia que es equiparable a los Principia Mathematica de Newton, libro capital para conocer la mecánica, o El origen de las especies de Darwin. Es un libro de la historia de la ciencia absolutamente capital. Y como la ciencia es cultura, es tan importante en la cultura española como es la Celestina o como es el Quijote. A ese nivel, quiero decir, es libro fundamental de la cultura española y de la cultura científica universal. ¿Está claro? Y tenemos que tomar dimensión de eso porque esa es su dimensión. No olviden que a partir de ahí es cuando empieza a conocerse no solo la estructura del sistema nervioso, sino a partir de esa estructura la función, y a partir de las alteraciones, la patología, la clínica neurológica, etcétera, etcétera. Bueno, pero este es el tercer componente, la degeneración y la regeneración del sistema nervioso. Hablaba antes el profesor Serrano sobre la dinámica en la obra de Cajal. Estoy de acuerdo con esa posición que él ha dicho. Y fíjense cómo él ya pintaba aquí las células madre. Aquí están. No se ha inventado hoy. Las células madre ya las escribía y describía Cajal. Células madre a partir de las cuales iban a surgir otras y iban a desarrollarse, y las dibuja. Y luego vean ustedes cómo se regenera el nervio, etcétera. Quiero decir, estos trabajos son unos trabajos tan pioneros que evidentemente hoy día podemos ilustrarnos en ello para tenerlos como antecedente de lo que estamos intentando hacer hoy. Por ejemplo, tejidos artificiales como nervios artificiales, ahí tienen un ejemplo de nervio artificial, y podemos verlo en este contexto ya que nos avanzaba Santiago Ramón y Cajal y sus discípulos. Bien, aquí tienen el método ontogénico. Vean ustedes cómo las neuronas van desarrollando y las técnicas históricas. No voy a entretenerme más en este sentido. Y luego fue creador de una escuela extraordinaria de científicos. Jorge Tello, Nicolás Achúcarro, Pío del Río Ortega, Domingo Sánchez, Manuela Serra, Fernando de Castro, Lorente de No. Es decir,
unos científicos sin los cuales el conocimiento del sistema nervioso no sería posible. Por ponerles un solo ejemplo, don Pío del Río Ortega descubre la oligodendroglía y la microglía. Esos nombres se los pone él. Esos son los nombres que hoy conocemos. Es decir, de los 4 tipos fundamentales de tejido nervioso, de células del tejido nervioso, la neurona, los astrocitos, luego está la oligodendroglía y la microglía, de esos 4 tipos fundamentales, 2 han sido descritos por don Pío del Río Ortega. Es decir, estamos diciendo que en el sistema nervioso la aportación de la Escuela Española de Histología y el impulso de la obra cajaliana ha sido absolutamente fundamental. Yo cito aquí también a un catedrático de la Facultad de Medicina de Granada, discípulo de Río Ortega, porque la escuela continuó, que descubre una variedad de neuroglía en los ganglios sensuales, que es don Juan Manuel Ortiz Picón, al que tuve la ocasión de conocer. Esto de ser ya mayor te permite decir que has conocido a personas que algunos dirían, uy, pero si ese es del Paleolítico. Sí, bueno, yo no tanto, pero un poco menos, pero sí, he conocido a alguna de estas personas. La segunda cosa que hay que transmite como legado es una obra literaria. Miren, Cajal le gustaba escribir. Sus libros Mi infancia y juventud es un libro extraordinario. Los tónicos de la voluntad, charlas de café, el mundo visto a los 80 años. Es tan importante su calidad literaria, es desde luego, si lo lee uno ahora, con un estilo un poco decimonónico, pero es tan importante que fue elegido académico de la Academia de la Lengua en 1905, antes de ganar el premio Nobel. Es decir, no porque fuera premio Nobel va a entrar en la Academia de la Lengua, lo eligieron antes. ¿Qué es lo que hizo? Él era un hombre muy perfeccionista y nunca, él ingresó en la Academia de Ciencias y en la Academia de Medicina, pero no preparó un discurso para la Academia de la Lengua y por tanto fue académico electo. ¿Por qué? Porque los varios borradores que hizo no estaba conforme. Lo mismo que en el discurso de la Academia de Ciencias da lugar al libro Los tónicos de la voluntad, el libro de medicina, el discurso en la Academia de Medicina es sobre la regeneración de los tejidos, es un discurso capital, pues no encontró un tema o no le satisfizo el que escribió para entrar en la Academia de la Lengua, pero había sido elegido para ello. Hace un par de años ha ocurrido una cosa. La Biblioteca Castro es una biblioteca, es una editorial que solamente publica libros de clásicos españoles y decidió introducir a Cajal entre los clásicos. Los clásicos son Berceo, Garcilaso, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Quevedo, Ercilla, Góngora, Benavente, Machado, Rosalía de Castro, etc. Bueno, pues decidieron incorporar a Cajal. Aquí están 3 libros que seleccionaron para entrar y me pidieron que escribiera un prólogo. Pues yo, por supuesto, encantado, y un prólogo para Cajal, para mí un honor. Y dice, sí, pero son 70 páginas. Bueno, cuando yo me enteré que el prólogo eran 70 páginas, caí agotado y pasé un verano escribiendo el prólogo, pero me permitió a fondo leer otra vez y al cabo del tiempo esta obra, que yo había leído, por supuesto, pero volverla a leer con más edad y con la perspectiva de extraer lo fundamental fue importantísimo, porque os pongo un ejemplo. Cuando uno lee Mi infancia y juventud, uno descubre, pero qué importante es esta obra para los historiadores, para los pedagogos, para los psicólogos. ¿Y por qué? Pues mirad, porque, por ejemplo, explica en su biografía lo que se llama hoy en la historia moderna la historia desde abajo. Es decir, cuando estaba explicando la Revolución de la Gloriosa, es decir, la Revolución de 1868, la PRIN, Topete, todas las revoluciones. La historia nos cuenta la historia desde arriba, es decir, los grandes líderes, los reyes, los ministros, los generales, pero la historia desde abajo no. Y él cuenta cómo en su pueblo, en donde estaba en ese momento, en Ayerbe, pues se reúnen los vecinos en la plaza, bajan las campanas de la iglesia para que se fundiera para la fábrica de la moneda. Y eso es una aportación histórica que hoy día tiene un valor extraordinario. Pero es que él va contando su proceso educativo y entonces va contando cómo era la educación en distintas fases. Es algo fundamental para la historia de la educación. Pero es que además él va explicando su comportamiento. Y para un psicólogo que está estudiando la psicología infantil,
pues tiene ahí la teoría de la mente y todas las historias de cómo el niño no tiene compasión con los otros, pero de pronto sí, de pronto se pelea. Es decir, es una cosa fascinante. Yo digo, bueno, no sé, me parece fascinante este hombre, no sé, y efectivamente es una aportación fundamental literaria la que tiene de primera magnitud. Pero vamos ahora, un estilo ético. Mirad, eso depende de una mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad de Cajal? Laín Entralgo dice que ¿qué es una mentalidad? Mentalidad es el modo personal, dice Laín, en parte ingénito, es decir, en parte heredado y en parte socialmente adquirido, de enfrentarnos mentalmente con la realidad, de entenderla, de estimarla y de conducirse en ella. Bueno, yo creo que hay tres cosas fundamentales en la ética, en el estilo ético de Cajal. Primero, la búsqueda continua de la verdad. Segundo, la ejemplaridad social. Y tercero, la solidaridad con la ciencia y con los científicos. Mirad, la búsqueda de la verdad, vamos a verla en sus propias frases, vamos a ver algunas. Dice, el dato histológico de primera mano y bien presentado constituye algo fijo y absolutamente estable. Y ahora, con orgullo y un poco arrogancia, dice, contra lo cual ni el tiempo ni los hombres podrán nada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando él hace la descripción de una preparación, ha hecho miles de ellas, lo ha comprobado una y otra vez, ha repetido hasta la saciedad, y eso que describe es lo que es. Tú podrás interpretarlo de una manera o de otra, pero el dato objetivo es, la verdad es absolutamente fundamental. Y esta es otra frase que a mí me parece fundamental. En la crítica hay que entregar a cambio del error una verdad. Yo creo que su obsesión por la verdad científica es un principio ético absolutamente fundamental. Pero, ¿y la ejemplaridad social? Mirad, yo, esta frase, desde que la leí siendo adolescente, para mí ha estado siempre presente en mi vida. Columbro, bueno, esto es lo que yo decía antes del siglo XIX. Vamos a poner, veo a través de cada moneda recibida del Estado, de la administración, la faz curtida y sudorosa del campesino, que en última instancia sufraga nuestros lujos académicos y científicos. Miren qué ejemplaridad de administración del dinero público. Es decir, uno tiene que ver en la moneda que recibe, cada vez que recibimos un proyecto, nosotros tenemos que ver el dinero de los contribuyentes. El dinero de los contribuyentes. Y esto es fundamental. Y esta frase, no me tomen esto como para vender un poco una forma de ser. Pero créanme, yo he tenido en algunos momentos de mi vida responsabilidades de administración, algunas muy importantes. Fui durante 4 años director del Instituto de Salud Carlos III y los presupuestos eran impresionantes. En mi mesa de trabajo he tenido siempre esta frase, porque cada dinero de la administración es un dinero que paga el contribuyente. Y creo que eso es una frase ejemplar que tenemos que tomar. Aparte de eso, él es un hombre que renuncia al aumento de salario cuando le dan el premio Nobel y dice el gobierno, tenemos que hacer algo con este hombre, vamos a subirle el sueldo. Y dice, ¿pero por qué? Yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Renuncia a un título de nobleza. Le proponen ser conde. Dice, yo no quiero ser conde. Renuncia a un ministerio. En realidad fue ministro un día. Y cuando se dio cuenta de todo lo que tenía que decir, me voy. Esto que lo haga Moret. Y entonces se fue. Y no, prefiero seguir sirviendo a mi país haciendo histología o haciendo. Esto es lo que fue. Bien, y ahora la solidaridad con los científicos. Esta es una foto en la estación de Atocha cuando va a Estocolmo. Entonces no se iba en vuelo, sino que duraba cruzar toda Europa. Bueno, lo ha comentado antes Pedro Serrano, el discurso de él es este. Los descubrimientos son una labor colectiva y hace referencia a sus colegas. Y luego, por ejemplo, cuando ya en sus últimos años, Giuseppe Levi en Italia, un gran histólogo, o Max Wierchowski en Alemania, son asediados por ser
judío en la Alemania nazi y en la Alemania de Mussolini, pues él hace gestiones con los embajadores de España en esos países para, evidentemente, librarlos de la prisión, en el caso de Bielchowski, para traerlo a España, y son cosas a veces que no se saben y forman parte de un estilo ético que es la solidaridad con tus colegas científicos, la ejemplaridad social, la búsqueda de la verdad. Pero vamos ahora ya al cuarto, forma de vivir y sentir el patriotismo. ¿Qué es el patriotismo? Bueno, en este ensayo de un profesor del Consejo Superior, José Luis González Quiró, dice: el sentido patriótico es un sentimiento que nutre de contenido nuestra relación con los demás, con aquellos semejantes que son cercanos a nosotros por pertenecer a una comunidad que nos une de una forma u otra con nuestro destino. Es decir, es un poco el sentimiento de acompañamiento de otras personas con las que venimos de atrás y vamos caminando hacia adelante, ¿no? ¿Y cómo siente Cajal ese patriotismo? Pues con una idea que es el patriotismo de virtud y de ideal cívico. Patriotismo como sentimiento moral, es decir, con sentido de amor y orgullo, pero a la vez de deber y crítica. Un patriotismo como compromiso ético con la comunidad, bueno, ya lo he reflejado antes en el estilo ético, y un patriotismo como estímulo de superación. Mirad, en el primer caso, patriotismo como sentimiento moral, Cajal dice: la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí. Es decir, yo me debo a una sociedad en la que a mí me está pagando para hacer investigación, a la que yo sirvo, y lo que yo sirvo y lo que yo hago es además tiene un carácter mundial. Pero fíjense otra cosa, que es la raíz de mucho de su amor y de su orgullo y de su deber y sentido del deber. Sentíame avergonzado y dolorido al comprobar los pocos libros publicados en España no traducidos que carecían de originalidad y ofrecían descripciones servilmente copiadas de autores extranjeros. Es decir, es una idea de que lo que se hacía en España no tenía originalidad, que era pura copia, y estaba avergonzado de ello. Quería que nuestra sociedad hiciera también una producción científica en ese contexto, ¿no? Y mirad el patriotismo como compromiso ético. Escribe: jamás olvides que tus talentos no valen sino por la sociedad y para la sociedad. Piensa que a pesar de tu aparente aislamiento, claro, él es histórico, eres una célula del organismo nacional. Cada uno en nuestro trabajo, como profesor, como médico del hospital, como estudiante, como vendedor de zapatos o como lo que sea, somos una célula de una sociedad y tenemos una responsabilidad ética. Miren esta segunda porque es demoledora. Cuán desconsolador para un corazón de patriota es reconocer que todavía buena parte de nuestros militares, empleados y hasta próceres políticos siguen entregados al saqueo del Estado. Estaba hablando de los años 20, pero bueno, el que quiera oír que oiga. Y es que para muchos españoles el Estado es pura entelequia, vacuo ente de razón. Estafarle equivale a no estafar a nadie. Singular paradoja creer que no se roba a nadie cuando se roba a todos. Perdido el sentimiento religioso que antaño contuvo algo inveteradas codicias, no hemos sabido sustituirlo con el patriotismo, la religión fuerte y moralizadora de las naciones poderosas. Es decir, es una invitación, es una crítica feroz a todo lo que es la corrupción y es sobre todo una idea, un sentimiento de servicio y de compromiso ético con la comunidad, que es una forma verdadera de ejercer el patriotismo y de sentirlo. Y luego un patriotismo como estímulo de superación. A patria chica, alma grande. Juremos dilatar todos la geografía moral e intelectual de España con ideas, con hechos nuevos, con invenciones originales y útiles, porque nadie atropella lo que ama, ni insulta ni menosprecia lo que admira y respeta.
Esto lo dijo cuando se produce la derrota de España en la guerra de Cuba y toda España sufre una enorme depresión, y lo que dice que lo que hay que hacer es inventar, crear, desarrollar ideas que vayan a inundar el resto del mundo. Un patriotismo como estímulo de superación. Luego, siente el patriotismo como amor, deber, orgullo y crítica, lo siente como compromiso ético y lo siente como estímulo de superación. ¿Cuál es su conducta? La conducta de Cajal es voluntad y curiosidad. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es nuestra voluntad el agente movilizador de lo que queramos ser. El agente movilizador de lo que queramos ser. No hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. Somos nosotros. Mire, yo recuerdo haber oído a José Saramago en Granada en una charla decir algo que me impresionó profundamente, y aunque me detengo un poquillo en ello, sí quiero relatarlo, sobre todo porque hay aquí personas muy jóvenes. Dice Saramago: siempre he tenido encima de mí a alguien que ha condicionado mi vida. Y yo pensaba, pero si este hombre, ¿quién le va a condicionar la vida? Siempre he tenido en mí a alguien que ha condicionado mi vida. La persona que yo podría ser si lo intentase. La persona que yo podría ser si lo intentase. Y eso es lo que Cajal nos dice. No hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. Todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Todo el mundo tiene que ser el que se proponga ser. La voluntad pues la demostró a la vuelta de Cuba, preparando sus oposiciones con Colliquer, en el culturismo, como se ha dicho, la curiosidad, trabajando en la fotografía, en los colores, etc. Cajal se le han hecho permanentes homenajes, y ha habido muchas personas que han criticado que se le homenajee tanto a Cajal. Hasta incluso una persona a la que yo admiro mucho, como es Ortega y Gasset. Decía Ortega: el caso de Cajal no puede significar un orgullo para nuestro país. Es más bien una vergüenza, porque es una casualidad. A Cajal se le lleva y se le trae, dice Ortega, como mágico fetiche. Es una cosa que no se hace más que en los países donde no se quiere trato normal próximo y sin magia con los intelectuales. No estoy de acuerdo, pero ahora lo diré después. Otros, a extranjeros: Cajal no aportó más que la guinda del pastel de la teoría de la neurona. Otra persona que conocí, Horacio Oliva, maravilloso patólogo, extraordinario, que decía: Cajal vuelca su esfuerzo y el de su escuela en la histología, y ello genera una crianza raquítica de la anatomía patológica. Bueno, es que dedicarse a una cosa, no quiere decir que te tengas que dedicar a todo, te tienes que dedicar a algo, ¿no? Pero bueno, en este sentido, y ya termino, me quedan 2 diapositivas, fíjense, ¿por qué hay que homenajear a Cajal? Yo voy a decir mi opinión. La relevancia de Cajal es extraordinaria en el contexto de la ciencia universal. Lo he puesto antes ahí. Darwin, Goethe, todos los que queramos. La exaltación de lo valioso no exime del reconocimiento debido a quienes por su labor digna y relevante también lo merezcan. Es decir, el que exaltemos a Cajal no quiere decir que no vayamos a exaltar a otros muchos, aunque no tengan la relevancia de Cajal. Una cosa no quita la otra. La solución para exaltar la ciencia y los científicos ordinarios no pasa, a mi juicio, por ocultar a los extraordinarios. Es lo que estaba diciendo. Si uno quiere exaltar a la ciencia y los científicos, pues digamos, unos son estupendos y otros son aún más estupendos. Y no hace falta decir, no los voy a citar ni a homenajear porque son maravillosos. Y luego hay otra cosa y es la importancia en la educación que tenemos que fomentar todos, de la admiración. Esto lo aprendí y lo leí una vez en una entrevista de un gran dibujante, que además fue académico de la Academia de la Lengua, que los más jóvenes no lo habrán conocido, los mayores sí, que se llamaba Mingote. Era un gran dibujante y escribía unas frases en sus viñetas maravillosas. Y en una entrevista decía: mis padres me enseñaron a admirar. Y yo creo que esto es una cosa que tenemos que decirle a la gente joven. Hay que admirar a que hacen las cosas bien, y hay que decirlo. No podemos, no, yo me basto. No, hay gente más lista que nosotros, hay gente más hermosa que nosotros, hay gente que tiene más habilidades que nosotros.
De cada uno podemos aprender cosas. Hay que admirar. Y yo les invito a los jóvenes a que admiren. Y eso creo que es una gran lección que debemos tener. Y termino con esta diapositiva. John Kennedy fue presidente de Estados Unidos y en un discurso que hizo al poeta Robert Frost dijo esta frase que a mí me parece maravillosa. Dice, una nación muestra su calidad no solo por los hombres que produce, sino por los hombres a los que rinde homenaje, a los que recuerda. Es decir, nosotros como sociedad somos valiosos y mostramos calidad porque estamos haciendo homenajes a personas valiosas, de calidad, nuestras, procedentes de nuestra sociedad, como es el caso de don Santiago Ramón y Cajal. Muchas gracias. Bueno, simplemente para concluir, agradeceros vuestra asistencia y agradecer a dos grandes ponentes para hablar de un grande. Y me quedo con la frase que ha nombrado el doctor Campos de Cajal, de ser escultor de vuestro propio cerebro. Y como también os digo, no solo de vuestro propio cerebro, sino, como digo en clase, de vuestro propio futuro. Confiad en vuestro potencial, que, ¿por qué no? ¿Por qué no pueda haber otro, al igual que Cajal, que en un futuro podáis ser vosotros mismos? ¿De acuerdo? Buenas tardes y muchas gracias.